según departamento. Hasta el 15 de diciembre del 2012, momento en el que hubo el receso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las leyes sancionadas por departamento muestran que en el caso de Cochabamba fueron 29. Le seguía La Paz con 15, Tarija con 11, Chuquisaca y Santa Cruz con 9, Potosí con 7, Beni con 5, Oruro con 4 y Pando con 3. En la Cámara de Senadores han existido 463 PIEs. ¿Qué son los PIEs? Son peticiones de informe escrito. ¿Qué son las peticiones de informe escrito? La Constitución nos manda a los asambleístas legislativos plurinacionales para fiscalizar. ¿A quiénes? A las autoridades nacionales, departamentales, municipales, a los que dirigen las empresas públicas del Estado, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, NT, etc. Cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional pide un informe escrito, un PIE, entonces los ministerios tienen la obligación de responder. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, el año pasado hubo problemas con el INTA, avasallamiento de tierras. Entonces, como asambleístas, le hemos pedido que rindan cuentas los del INTA. ¿Para qué? Para frenar esos avasallamientos. Ellos han respondido su informe y entonces, en base a eso, se ha solicitado una auditoría técnica y jurídica a DIN. De hecho, ha cambiado su director el año pasado. De esos elementos, 463 se han hecho el año pasado. Es decir, que se ha pedido a 463 autoridades, ministerios, empresas públicas, gobernadores, alcaldes, información sobre algo que las organizaciones sociales, la ciudadanía en su conjunto están demandando. Las leyes sancionadas fueron 88, es decir, que al margen de haber trabajado más de 200 leyes, las que ha sancionado el Senado han sido 88 leyes. 70 resoluciones camarales. ¿Qué son las resoluciones camarales? Las resoluciones camarales también son un instrumento poderoso para el apoyo a la gestión. Por ejemplo, cuando existe un problema entre dos departamentos, una resolución camaral lo que hace es fijar una posición, una decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Senado para corregir algún problema que existía entre esos dos departamentos. 70 resoluciones camarales, 25 declaraciones camarales. Las declaraciones camarales son aquellas que permiten dar una opinión sobre un asunto de coyuntura. Por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos cubanos, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, el imperio, desde hace mucho tiempo ejerce un bloqueo sobre el pueblo cubano. Nosotros, como Estado plurinacional, nos hemos manifestado en contra de ese bloqueo que es inhumano, que es genocidio. Eso se trabaja a través de declaraciones camarales. Una
y finalmente 14 minutas de comunicación. Las minutas de comunicación se las establece especialmente a los ministerios. Se les dice, momento, aquí hay un problema, entonces recomendamos asumir decisiones de manera concreta. Por ejemplo, en el caso de Libra, se dijo, ante los problemas que existen, recomendamos auditoría técnica y jurídica a Libra. De las leyes se puede considerar que se han aprobado 5 leyes fundamentales de las 88 del Senado, 5 que consideramos fundamentales en el caso del área económica. ¿Cuáles han sido estas 5 leyes fundamentales del área económica? Leyes en relación a el presupuesto general de la nación, leyes productivas, leyes financieras y tributarias, contratos de servicio y contratos de préstamo. Por ejemplo, el contrato a nivel nacional del préstamo al Banco Central de Bolivia para hacer el teleférico de La Paz. O por ejemplo, el contrato de préstamo con Corea y la Samsung para instalar en el trópico de Cochabamba la planta de urea y amoníaco. Y en el caso de las leyes productivas, por ejemplo, está la ley de revolución productiva y está, hacia el final de año, hemos aprobado la ley de OECAS y OECONOS, es decir, de los brazos económicos, del instrumento económico de la única y de las barbarías. Hay un conjunto de leyes que pueden llamarse estructurales. ¿Por qué son estructurales? Porque cambian la institucionalidad del Estado. Continuando con lo que hicimos en 2010 y 2011, se han aprobado 71 acuerdos y convenios internacionales. Por ejemplo, para el caso de los jóvenes, que hay un montón de jóvenes ahorita aquí, hay una ley que eleva, hablando de ley, un convenio entre los países de ALBA, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Ecuador, para que sea donde estudie Ecuador, Venezuela, cualquier joven pueda obtener título reconocido en los países del área. Entonces, si tenemos un estudiante que ingresa como médico en Cuba, ese título tiene que ser reconocido aquí en Bolivia. Si aquí tenemos un estudiante que ha ingresado y ha estudiado ingeniería civil, entonces, o agronomía, eso va a ser reconocido en los otros países integrantes del área. De eso tratan las leyes que elevan los convenios a rango de ley. En el caso de autonomías se han aprobado 2 leyes en todo este transcurso. Una de ellas el año pasado. La primera fue la ley marco de autonomías en 2010 y el año pasado hemos aprobado la ley de delimitación de unidades territoriales para resolver los conflictos de límites. Se han aprobado 3 leyes electorales, 13 leyes judiciales. Entonces los administradores de justicia no pueden quejarse de la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Otra cosa es que no se esté avanzando en las transformaciones de la administración de justicia y existe
existan problemas en ese sector. Pero las leyes de apoyo han sido ya aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 3. Y en relación a seguridad del Estado, 5 leyes. Por ejemplo, una ley de seguridad del Estado tiene que ver con el tratamiento de nuestros municipios en frontera. Allí se ha creado ya en 2010 nuestra agencia de administración de fronteras, ADEMAF, y a partir de eso se han generado estas leyes para tener presencia en todo el territorio nacional. De las leyes sociales, 14 leyes en educación y cultura, 12 leyes sectoriales. ¿Qué quiere decir sectoriales? Sector de comerciantes, sector de transportistas, sector de cooperativistas, en ese caso 12 leyes. 3 leyes sobre salud y finalmente en general 9 leyes sobre derechos que están en la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, la ley contra el acoso político de las mujeres en el Estado. Ahora, el día de ayer, diputados han aprobado otra ley que lucha contra la violencia hacia la mujer, hacia nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes y los adultos mayores. La ley de violencia integral. Esta ley va a ser trabajada mañana mismo en nuestra comisión en el Senado, aunque sea sábado, igual vamos a trabajar, así hemos decidido, y el lunes el Senado ya estará tratando esta ley que lucha contra la violencia hacia las mujeres e incluye también medidas respecto de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Debo recordar las 5 leyes fundamentales que la Constitución nos ordenó aprobar el año 2010. ¿Por qué quiero recordar estas leyes fundamentales? Porque a partir de ellas también se aprueban otras leyes. Por ejemplo, la ley 27 es del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué objetivo tiene esta ley? El objetivo es regular la estructura, la organización y el funcionamiento del Tribunal Constitucional. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional garantiza, vela, defiende que todo lo que hagamos en el legislativo esté apegado a nuestra Constitución. Por ejemplo, hace una semana atrás, el Senado ha trabajado una ley que se llama Ley de Aplicación Normativa. Uno de esos artículos de la Ley de Aplicación Normativa es la reelección de nuestro presidente y vicepresidente. En el Senado creemos que el artículo 168 de la Constitución, que permite la reelección de nuestro presidente, se debe respetar. Pero como hay dudas, entonces hemos decidido consultar al Tribunal Constitucional para que nos diga si lo que estamos haciendo es constitucional o no es constitucional. Esta ley que fue aprobada en 2010 ha sido apoyada con otra ley el año pasado que trabaja centralmente los procedimientos de aplicación constitucional. Es decir, es una ley que permite trabajar al Tribunal Constitucional Plurinacional. En el ámbito de la reestructuración de la justicia está la Ley 025 del órgano judicial.
Pero a partir de esa ley hemos empezado a trabajar otras que nos permitan mejorar la administración de la justicia. Por ejemplo, el día de ayer, en esta ley de lucha contra la violencia, se ha incorporado un nuevo tipo penal. ¿Qué quiere decir tipo penal? Quiere decir una nueva categoría que puede ser sancionada. Un tipo penal puede ser asesinato, pero a veces cuando asesinaban a mujeres por celos, diciendo algunos, decían, ah, no, eso es asesinato por emoción violenta. En ese momento de ser ustedes controlados, pero me mataban a la mujer. Y esto tenía una sanción muy leve. Ahora no. Ahora es un delito penal, el feminicidio se llama. ¿Qué quiere decir el feminicidio? Que cualquiera que mate a una mujer va a recibir hasta 30 años de cárcel, sean las razones que sean, salvo las atenuantes que estén establecidas por ley. Esto es para proteger a nuestras mujeres. La ley marco de autonomías es otra ley fundamental. Y el año pasado hemos llamado la aplicación de la ley marco de autonomías y descentralización, aprobando la ley de unidades, perdón, la ley de tecnificación de unidades territoriales. También una ley orgánica o fundamental es la ley del órgano electoral. ¿Qué hace la ley del órgano electoral? Le dice cómo tiene que trabajar a lo que antes conocíamos como la Corte Electoral, y ahora se llama Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Electorales Departamentales. A partir de esta ley hemos aprobado otras que han permitido, por ejemplo, mejorar en algo el sistema de identificación. Otra ley que destaca es la ley del régimen electoral. En la ley del régimen electoral están asuntos como, por ejemplo, el referéndum, pero también la consulta previa. Y el año pasado hemos aprobado la ley 222 de la consulta previa en el TIPS. ¿Qué es la consulta previa? Es un mecanismo democrático para consultar directamente a las comunidades indígenas sobre una ley o un proyecto que pueda afectarlas. Ahora bien, luego de ese repaso, ¿cuáles han sido las principales leyes aprobadas el año pasado en el ámbito social? Y que tienen relación con las que habíamos aprobado los años anteriores. Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, la ley de Avelino Siñani, que ya fue aprobada en 2010, la creación del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo o Leche, la Ley General de Personas con Discapacidad, la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres, la Ley de Regulación del Derecho Propietario de Bienes Inmuebles Urbanos destinados a vivienda y la modificación, Juancito Pinto, la modificación de la Ley 222 de consulta TIPS para ampliar su plazo de realización. En el ámbito social, las últimas leyes sancionadas también han sido la ratificación sobre la base del convenio 189 del trabajo honesto de las trabajadoras y trabajadores que se llamaban antes del hogar y ahora se llaman trabajo doméstico.
que es el 189, que permite proteger los derechos de quienes trabajan en una casa, en una vivienda. Antes a nuestras trabajadoras no les pagaban indemnización, no tenían derecho a vacación, les pagaban menos del salario mínimo. Esta ley les reconoce sus derechos y a partir de septiembre de este año su aplicación deberá ser universal y por tanto no se podrá aceptar dejar de lado los derechos establecidos para las trabajadoras del hogar en esta ley. Cualquier hermana o hermano que realice trabajos domésticos al amparo de esta ley puede denunciar a quien incumple esta ley. Pero además se ha aprobado un contrato de préstamo con el BID para financiar el programa de agua. Sin agua y sin energía no hay desarrollo. Y para resolver el tema del agua es que se ha buscado este crédito, se lo ha consolidado y forma parte de un programa de reforma de sectores de agua, saneamiento y recursos hídricos en Bolivia. Por ejemplo, más allá de los proyectos Ñagua del compañero presidente Evo Morales, aquí en Cochabamba nomás están cambiando las redes de alcantarillado. Eso se va a relacionar con Miscuni. Todas esas redes de saneamiento tienen que entrar en este programa para que cuando venga el agua de Miscuni, las cañerías no exploten. Leyes en el ámbito judicial, algunas que hay que destacar. Algo que ya aprobamos en 2010, lucha contra la corrupción, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ley para el enjuiciamiento de altas autoridades del Estado, esto se aprobó en 2011, ley de protección legal, niñas y adolescentes, ley de deslinde jurisdiccional, ley de transición para el órgano judicial y finalmente, el año pasado, modificaciones al Código de Procedimientos, perdón, la Ley de Procedimientos Constitucionales. ¿Qué quiere decir la Ley de Procedimientos Constitucionales? Fija la manera en que el Tribunal Constitucional debe trabajar. La Ley Orgánica del Ministerio Público, que antes no existía, y saben que este próximo año van a poder recibir su licencia de conducir al mismo tiempo que salen bachilleres. Pero además se va a empezar a implementar en el marco de esta ley la carnetización, por supuesto gratuita, a nivel de las escuelas. Esto porque no es necesario solamente ir hasta el lugar donde se saca el carnet de identidad. Ahora esto se va a poder realizar de manera móvil en las instituciones educativas. Y finalmente está la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite que los municipios y las gobernaciones inviertan recursos y aprueben presupuesto para luchar contra la violencia. Legislativa plurinacional no es ejecutar proyectos, para eso están los ministerios. No es responder a una demanda de agua potable, para eso están los municipios. No es ejecutar un proyecto de construcción de un camino, para eso están los municipios y los departamentos. La Asamblea Legislativa Plurinacional para la construcción y consolidación del nuevo Estado plurinacional tiene tres atribuciones: aprobar las leyes necesarias para el funcionamiento de nuestro Estado,
garantizar y finalmente apoyar a la gestión. En general, esta es la información que todos ustedes deberían tener. En general. Yo me voy a permitir, hermano Marcelina, hermano Zurita, hermana Reina, me voy a permitir cerrar aquí con la exposición de todo lo que hemos trabajado el año pasado. Cualquier información adicional que ustedes requieren sobre cada una de estas leyes, aquí tenemos nuestro técnico, hermano Freddy Vázquez. En la brigada lo pueden buscar y él rapidito puede encontrar una de las leyes y decir, aquí está, hermano, la ley que usted está buscando. Cualquier momento de la semana se puede pasar por la brigada, buscan a nuestro hermano Freddy o a cualquier otro marcagastos y listo, ahí va a estar su ley. Compromiso de los compañeros, por eso nos están apoyando. Entonces yo quisiera cerrar este informe señalando, hermana Marcelina, un poco la explicación de la ley de aplicación normativa que permite la reelección de nuestro presidente. Y para eso debemos recordar qué es lo que ocurrió en el año 2008 con la aprobación del texto de la Constitución, más bien con la aprobación de la convocatoria al referéndum en el Congreso, en el viejo Congreso de la República en ese momento. Recordarán cuándo ha sido la elección de los asambleístas constituyentes. ¿Cuándo, hermanos hermanos? Como evangelistas con la Biblia bajo el brazo tenemos que hablar con la Constitución. ¿Cuándo se han elegido los constituyentes? En julio del 2006. La Asamblea Constituyente empezó a trabajar en agosto del 2006. Trabajó prácticamente hasta diciembre del 2007. Y en ese momento aprobó un proyecto de nueva Constitución Política del Estado. Ese proyecto de Constitución fue trabajado sistemáticamente y en octubre del 2008 hubo una reunión en el viejo Congreso para habilitar el referéndum que permita aprobar nuestra Constitución Política del Estado. En la Asamblea Constituyente se definió que uno de los artículos, el 168 de la Constitución, permitía la reelección a los cargos electivos por una vez de manera continua. Pero en el Congreso, los partidos tradicionales empezaron a chantajear, señalando que si el presidente no anunciaba que no se iba a postular, entonces ellos no iban a dar su apoyo, su voto para convocar al referéndum y aprobar la nueva Constitución Política del Estado. Y dijeron, tenemos que cambiar una disposición transitoria que decía que todos aquellos mandatos anteriores a la Constitución no contaban. ¿Por qué? Porque estábamos creando un nuevo Estado y por tanto eligiendo a partir del nuevo Estado nuevas autoridades. En ese momento, cuando vino ese chantaje, el presidente dijo, a ver, un momento, hagan las cosas bien en el Congreso y lleguen a los acuerdos que crean convenientes. Yo no me voy a agarrar a ningún cargo, pero lo que hay que hacer
hacer es privilegiar la Constitución Política del Estado, su aprobación. A partir de ese momento, entonces, ellos introdujeron, porque no había mayoría, perdón, dos tercios para aprobar en ese momento la convocatoria a un referéndum que apruebe la Constitución Política del Estado. En ese momento, para armar los dos tercios, tener los dos tercios, cambiaron la disposición transitoria y dijeron: los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución se tomarán en cuenta a efectos del cómputo del nuevo periodo de mandato. Con esto tratando de limitar el proceso de cambio. Ese fue el tratado. Lo que ha hecho el Senado hace una semana es solicitar al Tribunal Constitucional una consulta sobre un artículo que queremos aprobar. Y el artículo dice: en base a la Constitución Política del Estado y su artículo 168, el presidente y vicepresidente del Estado plurinacional pueden ser elegidos una vez de manera continua. ¿Por qué? Porque el primer periodo de mandato de nuestro presidente ha sido del 2010 y va a extenderse hasta el 2014. Y constitucionalmente puede habilitarse para una reelección del 2014 al 2019. Esta consulta que hemos hecho en el Senado es legal y legítima. ¿Por qué? Porque nosotros queremos de una vez zanjar ahora, en estos próximos 3 meses, el tema de la reelección. No podemos seguir dudando de que si eso no es constitucional. Nosotros creemos que es constitucional la reelección del presidente. Pero para que nadie dude, hemos pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley que queremos aprobar. ¿Para qué? Para darle certeza al país y para que no se utilice el tema de la reelección como un caballito de batalla para afectar la construcción del Estado plurinacional. Además, necesitamos esa opinión porque para convocar las elecciones del 2014 vamos a tener que reformar la ley del régimen electoral. El censo ahora nos muestra una nueva distribución de población. Por tanto, la Constitución señala que esa nueva distribución se tiene que reflejar en distribución de escaños. ¿Qué son los escaños? Son los puestos de diputados y senadores en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahorita hay, por Constitución, 166 escaños. De esos 166, 36 son para el Senado y 130 para diputados. Esos 36 del Senado se distribuyen equitativamente para los 9 departamentos, 4 senadores por departamento. Pero los 130 diputados se distribuyen por territorio, pero también por población. Algunos departamentos han aumentado, otros han disminuido. Entonces, eso hay que discutir en la ley del régimen electoral. Pero también esto de la reelección. Eso no podemos discutir en 2014. Tenemos que hacerlo ahora. Es por eso que la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Senado, ha hecho esa consulta. ¿Quiénes se oponen a la reelección? Aquellos que no querían la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes se oponen a la reelección? Aquellos que impidieron el funcionamiento adecuado de la Asamblea Constituyente, intentaron boicotear la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes se oponen a la reelección? Aquellos que hicieron campaña para que no se apruebe nuestra Constitución Política del Estado. Esos
son los que se oponen a la reelección. Una reelección que es absolutamente clara, una reelección que es además constitucional. Pero bueno, vamos a dejar trabajar al Tribunal Constitucional para que nos diga finalmente si esa ley que hemos presentado es constitucional o tiene alguna deficiencia. Esto tengo que informar a ustedes porque en las próximas semanas va a seguir siendo tema de debate y van a tratar de decir que no es constitucional y que queremos hacer maniobras para reelegir al presidente cuando eso está establecido ya en la Constitución Política del Estado. Que este año va a concluir la aprobación de las 70 leyes que nos solicitó el encuentro plurinacional de diciembre, creo, si mal no estoy, si me equivoco me corrigen, de diciembre del 2011. Eran 70 leyes, de las cuales 12 se han aprobado de esas 70 el año pasado y 35 están en proceso de aprobación. Esas 70 leyes, y también pueden pedirle el listado a nuestro compañero Fred Vázquez, esas 70 leyes son la agenda de trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional ahora, este año, en 2013. Espero que este apretado informe les haya servido de algo, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos la obligación de decir cómo estamos trabajando, qué cosas estamos haciendo. Antes, como decía el hermano Juan y también la hermana Reina, diputados, diputadas, senadores, senadoras no informaban de esto en las organizaciones sociales. Ahora esto es posible, no gracias a nosotros, no es que nosotros aquí graciosamente estamos viniendo a informar y nada más, es nuestra obligación. Es nuestra obligación constitucional en el marco de la construcción de mecanismos de democracia participativa y democracia directa. Democracia representativa es elegir por voto a autoridades. Eso es democracia representativa. Democracia participativa es proponer leyes, por ejemplo. Democracia directa es contacto directo entre ciudadanos y sus autoridades. Vernos de frente a la cara e informar nuestro trabajo. Eso es todo, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias.